Por lo mejor me la quedo y le pego fuego. ¿Me vas a pegar? No, no te voy a pegar. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Como ya sabéis, y bueno, como habéis visto al principio de este vídeo con las imágenes que os he puesto, pues principalmente ha llegado la sentencia y con ello, por supuesto, no faltaba la división de la sociedad catalana, pues básicamente, principalmente en dos bandos o en dos opiniones respecto a la sentencia. Y aquí estoy obviando a, pues, los independentistas estos medio iluminados, que consideran que todo este juicio pues es un juicio político, etcétera, etcétera. Yo aquí los estoy obviando y simplemente estoy teniendo en cuenta a aquellos catalanes, sean independentistas o no, que se toman realmente este juicio en serio. Y bueno, pues como ya he dicho, esta sentencia pues prácticamente ha dividido a la sociedad catalana en el sentido de que unos opinan o defienden que la sentencia ha sido bastante light, bastante suave, que tendría que habérseles acusado de rebelión, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a la otra parte, el otro bando, que, bueno, dicen que la sentencia ha sido durísima, que se tenían que haber condenado por otros delitos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, me ha sorprendido que ni la gente, ni siquiera los medios de comunicación han hablado en ningún momento de los hechos probados. Es decir, vamos, los hechos probados significa pues básicamente que estos hechos pues se han confirmado porque hay pruebas de que ha pasado exactamente de esta forma, ¿vale? Y esto es lo que dice la sentencia, básicamente que hay unos hechos probados que están confirmados al 100% porque hay pruebas sobre ello. Y bueno, en fin, lo que nos encontramos es que se ha hablado muchísimo de la condena, muchísimo, se ha opinado muchísimo sobre cuántos años les ha caído a cada uno, etcétera, etcétera, sin conocer cuáles son los hechos probados, porque en ningún lado, yo al menos no he visto en absolutamente ningún lado, que se haya hablado sobre eso. Así que, sin más dilación, este vídeo va a hablar y va a intentar resumir más o menos, porque obviamente es una parte muy extensa de la sentencia, vamos a hablar sobre los hechos probados de la sentencia. Are you listening? Damn. Antes de empezar con los hechos probados, y a pesar de que, bueno, se ha hecho muchísimo hincapié en la condena y cuántos años les ha caído a cada uno, etcétera, etcétera, creo que es necesario, por mi parte, hacer un análisis respecto a este tema, respecto al hecho en concreto, a las condenas en concreto. Y bueno, en función de lo que he leído de la sentencia, podríamos llegar a decir que teniendo en cuenta que al final se les ha acusado de sedición, ojo, teniendo en cuenta que al final son culpables de sedición y de no rebelión, en realidad la condena, las penas, el castigo, es bastante severo y esto lo podemos confirmar ya que es la máxima pena que se le da por sedición. Sin embargo, y esto hay que tenerlo en cuenta, el Tribunal Supremo ha dejado la puerta abierta a la aplicación del tercer grado, por parte de los acusados, por parte de los condenados, perdón. El tercer grado, para que nos hagamos una idea, es que una vez cumplido un cuarto de la sentencia, de la condena, pues principalmente, básicamente, los condenados podrían salir de la cárcel, ¿vale? Podrían, pues también va un poco en función de lo que se pida y de que los condenados lo pidan, pero básicamente sería que, obviamente, pues que podrían salir de la cárcel, con algunos matices, como que algunos, por ejemplo, pues duermen en la cárcel, otros los fines de semana pues pueden dormir en sus casas, etcétera, etcétera, otros pueden ir a trabajar, va un poco en función de cada uno esto. Hasta aquí sé que no os estoy contando nada nuevo, no paran de decirlo en la televisión, sobre todo en La Sexta, en El Rojo Vivo. Lo que no entiendo y realmente me sorprende muchísimo es que no profundicen sobre el significado de todo esto. ¿Por qué el Tribunal Supremo ha hecho esto? No sé si es por ser corto de miras o por pereza, básicamente. Pero si profundizamos un poco y pensamos respecto qué es lo que ha hecho el Tribunal Supremo, veremos que en realidad este tribunal lo que está haciendo es, además de dar una solución jurídica a un delito en concreto, dar también una solución política a un problema político, ya que está dando la oportunidad a los propios independentistas de rectificar, de pedir perdón
y de asegurar, obviamente, de que no van a volver a caer en la reincidencia, no van a cometer el incumplimiento de la legalidad. Es una oportunidad que da el Tribunal Supremo a los independentistas de corregir sus errores y parar toda esta locura que está pasando aquí en Cataluña. Pero, como siempre, y por supuestísimo, los políticos y los líderes independentistas, especialmente los condenados, pues ya han demostrado que no lo van a hacer, que están rechazando esta oportunidad, básicamente. Un claro ejemplo es lo que vimos ayer, ya no solo con las declaraciones, sino también con lo que pasó en el aeropuerto. ¿Y por qué digo todo esto? Porque principalmente lo que estoy diciendo, se le está dando la oportunidad de salir de la cárcel muchísimo antes de la condena que se les está dando por parte de esta sentencia, pero solamente depende de los propios de los propios presos, de la aplicación de este tercer grado o no. ¿Vale? Sí que sé, ¿vale?, que el tercer grado, pues aquí, por ejemplo, en Cataluña, depende exclusivamente de la petición de la Generalitat. Es decir, es la Generalitat, o sea, los partidos independentistas, porque son los que están gobernando en este momento, los que van a pedir y aplicar el tercer grado. Sin embargo, no se está teniendo en cuenta una cosa que creo que es bastante importante. Y es que a la Fiscalía este tema del tercer grado pues le ha tocado lo que viene siendo bastante los cojones. En el sentido de que ellos consideran de que obviamente pues van a reincidir, de hecho ya lo están diciendo los propios presos que la única respuesta a esta sentencia es la reincidencia y por lo tanto a la hora de que la Generalitat aplique este tercer grado, la Fiscalía va a recurrir esta aplicación del tercer grado y por lo tanto al demostrar que efectivamente los políticos, los presos, van a reincidir, que no hay ningún ápice de arrepentimiento, etcétera, etcétera, el tribunal competente, el tribunal que se encargue de aplicar este tercer grado, pues no va a tener más remedio que rechazarlo, ya que va a demostrar la Fiscalía de una forma además bastante sencilla que realmente ni están arrepentidos y ya no solo, sino que encima van a reincidir. Porque básicamente es lo que están diciendo, o sea, constantemente. Junqueras ya lo dijo. Hace nada, Cuixart dijo que, lo que he dicho antes, ¿no?, que la respuesta a la sentencia es la reincidencia. Entonces lo tienen muy sencillo la Fiscalía para volverlos a meter en la cárcel y evitar la aplicación del tercer grado. Por lo tanto, depende exclusivamente de los propios presos que ese tercer grado se aplique o no. Ya que únicamente lo que tienen que mostrar es arrepentimiento y que no van a volver a reincidir. Pero, obviamente, como ya he dicho, esto no lo están haciendo. Es más, están haciendo precisamente todo lo contrario. Por lo tanto, de una forma resumida, aunque ya me he extendido muchísimo, nos encontramos con un Tribunal Supremo que tiende la mano al diálogo, le pide al independentismo que por favor dialogue con el Estado, pero sin embargo nos encontramos con unos líderes independentistas, con unos presos independentistas, que la voluntad de diálogo, sinceramente, está bastante fuera, es prácticamente inexistente, ya que, repito, están insistiendo una y otra vez en la reincidencia, están rechazando esta oportunidad que les está brindando el Tribunal Supremo. Y esto básicamente, bueno, también lo he explicado en Twitter, así que seguirme en Twitter, ¿vale? Pero esto es básicamente porque ya les interesa que la condena sea severa y sea bestia, por cosas como ya lo que hemos visto en el aeropuerto, ya no esto, porque además también sacan rédito luego de votantes. Ahora, como ya está el tema del independentismo pues bastante creciente, bastante candente, yo no descarto que dentro de poco pues convoquen elecciones. Yo lo dejo ahí. Esta es mi opinión y análisis sobre la sentencia del procés. Desde mi opinión y mi punto de vista, yo pensaba, y yo, bueno, de hecho medio sigo creyendo, que para mí hay delito de rebelión. Porque el concepto de violencia, básicamente, desde mi punto de vista, se tenía que actualizar. Es decir, el concepto jurídico de violencia de que no, es que ahora para que haya rebelión tiene que haber violencia y para que haya violencia tiene que haber armas y sangre, pues esto, obviamente, hoy en día, esto es prácticamente imposible. Y por lo tanto, el concepto de violencia lo teníamos que actualizar, pues, por ejemplo, a la confrontación social, a lo que ha ido sucediendo hasta ahora en Cataluña, básicamente. Y en este sentido, el propio Tribunal Supremo, pues, me ha dado la razón en el sentido de que confirma de que había violencia precisamente con los argumentos que os acabo de explicar. Sin embargo, consideran que esta violencia no ha sido instrumentalizada, es decir, no ha sido una orden directa el hecho de hacer esta violencia para conseguir un objetivo político. Y si repasamos los hechos probados, podemos ver que en realidad tienen toda la razón del mundo y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que al final les acaben condenando por sedición. A lo que me lleva, por supuesto, aunque lo he hilado de una forma terrible, pero bueno,
Lo que me lleva a explicar los hechos probados. Y esto me va perfecto también para explicar a aquellos que piensan que la sentencia es muy severa y a aquellos que piensan que es muy light, pues explicarles básicamente en función y a través de los hechos probados que, bueno, básicamente están equivocados. Bueno, para empezar, el primer hecho probado que nos expone la sentencia es en realidad la más evidente, y es que la famosa ley de transitoriedad que se hizo en septiembre, pues básicamente, bueno, hacía esto, que le voy a leer textualmente: incluía proclamaciones unilaterales de ruptura con el sistema constitucional vigente, se presentaba alguna norma suprema de ordenamiento jurídico catalán, hasta tanto fuera aprobada la Constitución de la nueva República. Es decir, es una especie de un intento de sustituir la propia Constitución española. Pero es que ya no solo eso, sino que también declaraba pues por abolida la monarquía constitucional, convirtiendo al presidente de la República en el jefe del Estado catalán, que asumía su más alta representación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se transformaba en el Tribunal Supremo de Cataluña, órgano judicial superior en todos los órdenes, en el que culminaría con la Organización Judicial de Cataluña. Es decir, una separación absoluta del Estado español. Y ya no solo eso, sino que encima expropiaba y robaba competencias propias del Estado español que únicamente se podían conseguir a través de los instrumentos que daba la Constitución, cosa que los independentistas y los políticos independentistas no hicieron. Lo hicieron todo fuera del marco de la ley, fuera de la Constitución. ¿No suena de verdad esto a un golpe de Estado, básicamente? Unas personas que a través de un parlamento, se apropien de los poderes del Estado. ¿No suena también esto a básicamente una declaración de independencia? Otro hecho probado es la utilización de los Jordis. Bueno, básicamente aquí en la sentencia dicen que, bueno, que los Jordis eran un elemento básico para ensalzar a las masas y por lo tanto así conseguir que, bueno, básicamente poner trabas a la justicia para que obviamente pues no encontraran pruebas para el referéndum del 1 de octubre, etcétera, etcétera. Luego, seguidamente también, además de estos hechos, pues obviamente hay unos hechos probados que, bueno, que en función de la ley del referéndum, es la ley del referéndum que salió también con la ley de transitoriedad, pues que básicamente que en esa ley decían que, bueno, que ese referéndum tenía efectos vinculantes, pero que luego en cambio se demostró que ni tenían la capacidad de que ese, bueno, referéndum, en el caso que saliese así, fuese efectivo, y ya no solo eso, sino que tampoco, bueno, repito, que no se podía garantizar la validez del referéndum, y ya no solo la validez, sino también que fuese justo y democrático, básicamente. Lo curioso es que luego, a pesar de que, bueno, este referéndum no tenía las garantías suficientes, pues Puigdemont, básicamente, pues como ya sabemos todos, que casi fue un meme en su momento, Puigdemont hizo una declaración unilateral de independencia para luego, 5 segundos después, suspenderla de forma indefinida. Esto ha sido la clave a través de los testimonios de Santi Vila y Urkullu, y ya no solo ellos, sino también pues un poco por Rajoy y Santamaría. Gracias a este testimonio y gracias a este impasse un poco extraño, se ha podido condenar por sedición en vez de rebelión, porque, según las declaraciones, Puigdemont no tenía en ningún momento la intencionalidad de declarar la declaración, bueno, de hacer la declaración unilateral de independencia, sino simplemente esta DUI, por así decirlo, el objetivo que tenía era un objetivo simbólico y de falta de validez, básicamente porque según el tribunal no tenía los medios suficientes para hacer efectiva esta declaración unilateral de independencia. Querían utilizar esta declaración como una fuerza para presionar al gobierno español y así pues que negociaran con ellos. Y por estas razones podríamos decir que en vez de acusarlos por rebelión, se les ha acusado por sedición. Y bueno, una vez hecho todo esto, otro de los hechos probados es que el 27 de octubre de 2017, pues unos 17 días después de esta DUI supuestamente simbólica, se hacen en el Parlamento 2 propuestas a resolución, que es primero de todo la declaración de independencia y luego también pues una constitución de la República Catalana, ¿vale? Básicamente fueron unas leyes, unas propuestas que, bueno, esto querían hacer efectiva la República, básicamente esto, y ya no solo sino que encima se votaron que sí, o sea, al final ganó el sí, básicamente porque los constitucionalistas se fueron,
del Parlamento. Todo esto, obviamente, sobre todo específicamente el final, pues fueron motivos suficientes para aplicar el 155. Nico, tío, pero dime algo que no sepa. Ahora voy, ¿vale? Porque de hecho los hechos más graves para mí son los que vienen ahora y son los que, bueno, que habíamos escuchado, pero en forma de rumores, etcétera, etcétera, y no se habían acabado de confirmar. Pero ahora, tras la sentencia, y es por eso que me extraña que no se comente absolutamente nada de todo esto, se ha confirmado que algunos rumores que, la verdad, a mí me daban escalofríos, se han confirmado que eran verídicos. Como por ejemplo, el hecho de que, bueno, aparte de que todo esto había una hoja de ruta desde el 2015 para llegarnos a la independencia, pero bueno, esto ya lo sabíamos todos prácticamente, aunque bueno, también demuestra que poca voluntad de un popla, sino más bien la voluntad de unos líderes políticos, ¿no? Porque ya estaba premeditado todo esto, pero bueno, esto es otra historia. Pero luego, aparte de esto, a mí uno de los hechos más graves que me extraña que no se comenten, porque repito, están probados, es el hecho de que para que la policía autonómica, es decir, los Mossos d'Esquadra, no interfirieran o no molestaran en la hora de, pues, hacer efectivo el referéndum el 1 de octubre, que no pusieran trabas, básicamente, se cesó y se sustituyó a Jordi Jané y pusieron en su lugar a Joaquim Forn, al mando de los Mossos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ya no solo eso, sino también se forzó la dimisión del jefe de los Mossos d'Esquadra, principalmente para esto. Es decir, intervienen para que la policía autonómica se convierta en una policía al servicio de la ideología independentista. Esto es muy grave, pero gravísimo, ¿eh? Y repito, esto ya está probado al 100%. Son hechos probados. Y luego ya, en cuanto a Oriol Junqueras, que de verdad, yo pensaba, ya también es verdad que parece el oso yogi y tiene pues pinta de buenazo, y yo pensaba que no es mala persona, pero es que realmente es un fanático. Porque, por ejemplo, ¿vale? Bajo la responsabilidad de Oriol Junqueras se ha demostrado que la Generalitat pues desconectó de una forma radical, de un día para otro, con Hacienda. Y claro, aquí nos encontramos con que hay una desconexión, administrativamente hablando, entre Cataluña y España, pues bastante clara. Y luego ya no solo, sino también para mí lo más grave de todo esto y el por qué Oriol Junqueras, sobre todo, tiene la pena más grave, es que los Mossos d'Esquadra, los policías, advirtieron días antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre, advirtieron a Oriol Junqueras y a Joaquim Forn, que por eso los dos tienen las sentencias más bestias, advirtieron de que no podían garantizar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos de Cataluña el día 1 de octubre. Y dirás, bueno, vale, el problema está en que a sabiendas de todo esto, a sabiendas de que Oriol Junqueras y Forn sabían todo esto, aún así tiraron para adelante el 1 de octubre y el referéndum. El resultado está más que visto. Es decir, podemos decir que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y probablemente Puigdemont, pero aquí no se habla porque básicamente no se le ha juzgado, básicamente, pero bueno, también podríamos incluirlo en este saco, llevaron a la ciudadanía catalana a zurrarse, a hacerse sangre de una forma totalmente consciente. Ellos sabían que iba a pasar todo esto. Tenían la oportunidad de pararlo y no lo hicieron. En fin, tras estos hechos podemos confirmar que la sentencia es justa, la verdad. Para aquellos que dicen que no, que la sentencia es muy light, creo que se ha demostrado que la rebelión pues podría haber llegado a condenarse por esto, pero sí que es cierto que la violencia debe estar instrumentalizada. Tiene que haber una orden específica de, hey, tenéis que hacer esto para que nosotros podamos conseguir este objetivo político. Pero ahora me quiero explayar sobre todo para aquellos que creen que la sentencia ha sido muy severa. Bueno, en realidad lo que quiero hacerles es varias preguntas. Primero de todo, ¿qué haces con unas personas que se ha confirmado que hicieron un golpe de Estado? Que absorbieron, expropiaron poderes del Estado en beneficio de, bueno, su objetivo político. ¿Qué haces con aquellas personas que mienten a los ciudadanos? Y ya no solo les mienten, sino les llevan a hacerse sangre por ellos, para conseguir sus fines y sus objetivos políticos. ¿Qué haces con aquellas personas que utilizan instituciones públicas o la misma policía para conseguir sus objetivos y sus fines políticos? ¿Qué haces con aquellas personas? ¿Un besito en la frente? No, coño. Un castigo severo, para que no se vuelva a repetir.
Muchas de esas personas, aquellas dicen que bueno, que no, que se han pasado y tal y cual, defienden, la gran mayoría de ellos, no todos, también te lo voy a decir, pero la gran mayoría defienden que no se les tendría que haber culpabilizado de sedición, sino de desobediencia. Y esa es una conclusión errónea, ya que además de desobedecer a estas personas, es que no solo han desobedecido, es que no solo han provocado unos hechos que solamente les implican a ellos, sino que encima han llevado a miles y miles de personas a la confrontación, repito, a pegarse por ellos, a hacerse sangre por ellos. Y a pesar de todo eso, el propio Tribunal Supremo da la oportunidad a los presos de rectificar, de dar marcha atrás, a través del tercer grado. Pero claro, por supuesto, para eso tienen que aceptar que se han equivocado, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber garantías de que no se va a reincidir. Cosa que, por supuesto, los independentistas insisten mil y una vez en la reincidencia y en la desobediencia. Y ya no solo, sino también en la confrontación misma de la sociedad catalana. Es lo que hemos visto ayer mismo, por ejemplo, y lo que hemos oído oyendo a lo largo de estos días en declaraciones de los políticos independentistas, especialmente esta mañana. ¿Qué pretenden aquellos que dicen no, es que han sido una sentencia muy severa? Espero que tras el conocimiento de los hechos probados y de este vídeo, pues sinceramente hayáis cambiado de opinión. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, por supuesto, darle like, suscribiros por aquí y nos vemos en un próximo vídeo por aquí, que bueno, básicamente creo que lo haré mañana, donde contestaré al discurso y al monólogo de Andreu Buenafuente, que telita marinera, En fin, chao.